Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves, estamos en el 13 de octubre con un tema interesante como todos los días. Hoy vamos a platicar sobre las lesiones en el ano, en el recto y en el colon. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El trauma de la región perineal es considerado desde el punto de vista epidemiológico en los servicios de urgencia como una patología infrecuente. A pesar que anatómicamente el periné está situado en una zona de relativa protección, el trauma a ese nivel conlleva una gran morbimortalidad, porque pueden ser comprometidas gravemente en sus estructuras y funciones las vías urinarias bajas, los órganos genitales y el armazón musculoesquelético. El cirujano de colon y recto, el urólogo, el traumatólogo y el ginecólogo juegan un papel preponderante en el manejo de esa patología, especialmente en lo que corresponde al manejo quirúrgico de los elementos anatómicos que preservan la función anorrectal. Así que vamos a estar platicando este día de cosas muy interesantes. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros diferentes medios. Tenemos el teléfono en estudio y las redes sociales 2283-2157 o puede escribirnos, ya dijimos, a través de las redes en Facebook como Salud TV, en Twitter como @SaludTVGMB o mírenos en línea por www.canal21.megavision.com.sb. Eso es, si no tiene acceso a una televisión o tiene alguien fuera del país que quiere interactuar con nosotros. Así que ya no hay forma de que no diga no podemos, no puedo participar, no puedo consultar algo que se le pueda contestar aquí en vivo. Bueno, para hablar del tema de ahora tenemos nuestros invitados, los 3 coloproctólogos reconocidos, buenísimos, los que quiero presentarles. Al primero que vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Trabanino. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo. Muy buenas tardes, Elisa, y buen provecho a todas las personas que nos oyen, nos miran o nos ven en el Facebook o donde estemos transmitiendo. Para nosotros va a ser un gusto estar este día compartiendo con este tema tan interesante como es el del trauma de la región del colon, del recto y de la región perianal o de la región anal. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptarla. También quiero dar la bienvenida al doctor Milton Salguero, también coloproctólogo. ¿Cómo está, doctor Salguero? Qué gusto tenerlo acá. Gracias, doctora. Mucho gusto. Es un honor estar compartiendo con todos los televidentes y con ustedes acerca de un tema muy complejo que, como bien dice la cápsula, requiere la intervención multidisciplinaria en la mayoría de los casos. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, y nuestra tercera invitada, guapísima como siempre. Gracias por asistir, la doctora Gladys Sáenz. ¿Cómo estamos, Gladys? Gracias, Elisa. Súper bien y súper feliz de estar nuevamente con ustedes. Quédense, por favor, es un tema muy interesante. Realmente es poco frecuente lo que hablamos ante cámaras, ante redes sociales de este tema, pero vamos a conocer todo lo que nosotros hacemos detrás de un trauma y que ustedes conozcan todos esos síntomas que tienen, por los cuales tienen que consultar. Bueno, y como vamos a hablar de lesiones, de traumas, vamos a hablar de algunos de los tipos de cosas que, gracias a Dios, me imagino no se ven tan frecuentes, pero los doctores no sabrán decir, pues es su área. ¿De qué vamos a platicar, doctor Salguero? ¿Qué son las lesiones de las que vamos a hablar? Sí, perfecto. Las lesiones son traumatismos o afecciones que dañan ya sea el colon o el recto. Los traumatismos de colon se pueden dividir en traumas cerrados y traumas penetrantes. Los traumas penetrantes incluyen la perforación del colon, ya sea por una lesión por arma de fuego o por una arma cortopunzante. Las lesiones cerradas suceden cuando un paciente sufre un golpe directo sin penetrar el abdomen y el colon lleno, ya sea de gas o de contenido fecal, se rompe y produce una peritonitis y un daño, hemorragia y todo dentro de la cavidad abdominal.
Ya hablando de lo que son los traumas perineales, prácticamente ahí hablamos de traumas que pueden ser, que se ven muy comúnmente en la construcción, donde los trabajadores caen sobre varillas de hierro que están colocadas en la estructura que van construyendo y pueden atravesar ya sea el periné, atravesar el recto y dañar las estructuras dentro del abdomen, así como traumatismos que se producen por el mismo parto en sí, que puede producir un desgarro del periné, del aparato esfinteriano y de la pared del recto, y producto de la cercanía que tienen estas estructuras, que cuando están demasiado adheridas pueden haber daño al recto, al colon, durante procedimientos quirúrgicos que se puedan hacer. Bueno, a ver, Gladysita, hablemos un poco más de lo que sería el traumatismo cerrado de abdomen. Esa es la única forma que yo me puedo llegar a lesionar el colon en forma cerrada. ¿Cómo es esto? Como bien decía el doctor, hay diferentes traumas. El trauma cerrado, el trauma penetrante, que es producido principalmente por heridas por armas blancas o heridas por armas cortopunzantes. Los cerrados es principalmente cuando hay un accidente y usted lleva el cinturón de seguridad, aprieta el cinturón, su cavidad abdominal, y por lo tanto dentro de la cavidad hay un estallamiento de la víscera. Entonces estos son principalmente los traumas cerrados, pero también mencionaba el doctor acerca de los traumatismos perineales. A veces y usualmente cuando ya hablando acerca de relaciones sexuales se utilizan objetos que causan placer y se introducen tan profundo que llegan a quedarse dentro del recto. Entonces esto puede ser otra causa de perforación del recto o del mismo colon, y por lo tanto, tanto el trauma abdominal cerrado, abierto, como estos tipos de lesiones perineales tienen que ser evaluados por un médico y en los casos más difíciles ser intervenidos quirúrgicamente. Ok, doctor Trabanino, en los casos, porque la doctora Sáenz mencionó los accidentes de tránsito por el cinturón de seguridad, pero en el caso, dijéramos, de alguien que es atacado brutalmente, lo agarran a golpes, a patadas en el abdomen, ¿puede también esto lesionarnos el colon? Sí, por supuesto, ¿verdad? Pues el que nos agarren a patadas a cualquiera, pues es un traumatismo severo, y ahí se da un mecanismo de lesión que se llama por desaceleración, ¿verdad? O por un trauma directo, pero como no penetra en la cavidad abdominal, se considera como un trauma cerrado. Hay que recordar también de que el colon realmente no es, y el recto no son las causas más, los órganos más frecuentemente lesionados. Está el hígado, está el vaso, los riñones, el páncreas, y luego pues sigue lo que es las vísceras huecas como el intestino delgado y el colon. Pero hay que recordar de que en el colon hay un grado de contaminación severo. Entonces cualquier trauma, ya sea cerrado o penetrante, que perfore el colon, ahí sí se convirtió en una catástrofe. Salen las heces fecales a la cavidad abdominal, hay un inicio de una peritonitis. Entonces realmente ese paciente tiene que ser primero un diagnóstico certero y un tratamiento correcto de la forma más rápida para evitar el problema que puede producir una peritonitis. Eso es lo que le puedo decir para esa pregunta. Ok, bueno, vámonos entonces a una pausa comercial y volvemos con más al regreso. Centro Ginecológico te ofrecemos los mejores descuentos en el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. La detección temprana es nuestra mejor defensa contra el cáncer de mama. En el Centro Ginecológico nos preocupamos por ti y tenemos a tu disposición la mamografía digital pura, la ultrasonografía de mama, ambas a solo $25 cada una,
todo el mes de octubre. Para mayor información, llámanos al 2247-1122 y 2247-1142. En el Hospital Centro Ginecológico llevamos 52 años siendo parte de su vida. Bueno, primeramente comiendo bien, que lo que normalmente no hacemos ni los salvadoreños ni los centroamericanos no tenemos ese hábito de comer bien. Aquí está la prueba. Y segundo, pues haciendo ejercicio, ¿verdad? Porque el ejercicio ayuda en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, normalmente debemos de evitar los alimentos con mucho chile, muchos condimentos, mucha grasa, porque la grasa y todos los condimentos hacen que el colon se inflame. Tomar jugos naturales y mucha agua más que todo. Por ejemplo, caminar unos 15 minutos es buen ejercicio, tanto para la salud y ayuda, digamos, a adelgazar un poquito. Fíjese que sería de ingerir verduras, también carnes, ¿verdad? Pero no alimentos que sean grasosos, demasiado en exceso, porque eso sí causan daño. Unos doctores dicen que sí, que hay que consumir carne de res, pero tampoco en gran exceso, porque es la que más tarda en digerir el cuerpo. Yo diría que 1 o 2 veces por semana no estaría mal. Sí, vegetales, no sé, no comer comida chatarra cada rato, chilosa. Teniendo dieta saludable, creo yo y pienso que sería lo más indicado. Pues. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro medio, hoy en día, hay mucha comida chatarra. Entonces, lo más indicado sería la comida saludable, verduras, frutas, que es lo que ayudan, y el medicamento necesario, y el ejercicio. Parte de las recomendaciones que dan los gastroenterólogos es no consumir bebidas alcohólicas, porque obviamente el alcohol genera problemas en el sistema digestivo. ¿Cómo se pueden prevenir? Una alimentación adecuada, evitando grasas, también llevar una vida bastante tranquila, porque muchas veces las enfermedades no solamente se originan por la alimentación, sino que por problemas psicosomáticos, ¿verdad? Cólera, emociones, etcétera. Las grasas, principalmente la carne roja, y darle más preferencia a la carne blanca. Bueno, definitivamente hay que cuidar la dieta para mantener un colon saludable y toda nuestra salud en general, ¿verdad? Estamos hablando de lesiones en colon, recto y ano, y habíamos hablado antes del corte de los traumatismos abdominales, de que pueden lesionar con mayor frecuencia hígado, vaso, otros órganos y menor frecuencia el colon. Pero yo quisiera que el doctor Trabanino siguiera con la idea y me dijera cuáles serían los síntomas a tomar en cuenta, porque imagínese usted, vuelvo al punto de una persona que haya sido brutalmente atacada en la calle, que puede llegar a la casa y como no tiene heridas, puede quedarse en su casa. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta a tomar en cuenta? Perfecto, ahí serían los signos de alerta, como usted bien dice, ¿verdad? Toda lesión abdominal que podría tener una complicación, usted tiene que estar pendiente de que si el dolor abdominal va incrementando en intensidad. Además de eso, si le provoca algún tipo de náusea o vómitos, podría ser de que usted tenga ya una irritación peritoneal. Además de eso, siempre hay que observarse la pared abdominal, ya que podrían haber hematomas, laceraciones, que no nos hemos dado cuenta. Además de eso, hay un signo en particular bien importante, que es la fiebre. Cuando hay fiebre, quiere decir que el termostato nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, y cuando se dan las lesiones intraabdominales ya con complicación, pues hay una serie de moléculas que se diseminan y pasan al torrente sanguíneo, llegan al termostato y pues nuestro sistema nos da el aviso con la fiebre. Si hay fiebre con un trauma abdominal, pues hay que estar pendiente porque podríamos tener algún tipo de complicación y lo mejor sería consultar a tiempo.
Esto yo creo que aplica para no solo para aquella persona en el caso hipotético de unos golpes, ya sea porque fue brutalmente atacado o porque jugando, ¿verdad? También los niños que se caen y se golpean, se pueden golpear el abdomen, o los accidentes de tránsito, ¿cierto? Porque también la gente puede ser choqué, pero el cinturón de seguridad me salvó, no me pasó nada, y luego tener algún trauma que a lo mejor no se pensó en ese momento, así que a estar alerta. Hablemos, doctor Salguero, bueno, la doctora Sáenz mencionaba las conductas sexuales anales, en las cuales puede haber introducción de objetos que puedan llegar tan profundamente a lesionar el recto y a lo mejor no darse cuenta. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta en ese caso? Bueno, en ese sentido, la experiencia que nosotros hemos vivido en los hospitales del Sistema Nacional son increíbles, una cantidad de imaginación que tienen las personas que usan estos objetos, como por ejemplo hemos encontrado pepinos, patas de cama de las de doble colchón, hemos encontrado envases de bebidas gaseosas y todas estas cosas, sobre todo las que se introducen de manera que hacen una presión negativa, prácticamente se pegan a la pared del colon, y a la hora de extraerlos hay tanta adherencia que uno puede terminar desgarrando el colon o provocando un daño interno, de tal manera que estos pacientes muchas veces tienen que terminar haciéndoseles una cirugía abdominal, una laparotomía, y no es tan simple extraer estos cuerpos extraños. Y de ahí pues el mismo tamaño, las características, si es un tubo sólido, si es un objeto de cristal que puede romperse y perforar el recto o el colon, puede traer esas consecuencias. De tal manera que eso sí puede ser, requerir en determinado momento una intervención quirúrgica. Sin embargo, la mayoría de cuerpos extraños pueden ser extraídos a través del recto, por supuesto bajo anestesia. Ahora bien, en el caso en que algún objeto pueda haber lacerado, pero que no quedó adentro, y probablemente la persona pensar que no pasa nada, y posteriormente podría presentar algunos signos y síntomas por una laceración de recto que no se dio cuenta en el momento. Sí, lo que sucede es que el trauma de colon es una patología que no nos va a dar chance de estar pensando si nosotros vamos al hospital o no. Generalmente estos pacientes terminan por el accidente, por el trauma o por el problema que llegan, generalmente están hospitalizados. Y es según las características del objeto, en el caso de un traumatismo por un objeto que el paciente quiere provocarse o le están provocando placer sexual, si está hospitalizado y la dificultad de extraerlo o no se puede extraer, siempre de todos modos quedan estos pacientes bajo vigilancia médica. Claro, la sintomatología que da el trauma cerrado es dolor abdominal. Un paciente que después de extraerle un cuerpo extraño, le pasa la anestesia y ya que está consciente se examina y tiene signos de peritonitis, lo más seguro es que el mismo objeto o el mismo paciente se provocó un daño que laceró, rompió o provocó una peritonitis al perforar el colon o el recto, ¿verdad? Entonces estos pacientes se vigilan y según cómo va aumentando los glóbulos blancos, cómo se va comportando el dolor abdominal, si comienza con un dolor local y se va haciendo difuso, son signos de que sí hubo un daño y que este paciente hay que intervenirlo lo más pronto posible para evitar que esa contaminación lo haga el paciente terminar en una colostomía, porque ya cuando pasan después de 6 horas y hay demasiada contaminación, la mayoría de veces hay que dejar a este paciente con una colostomía y reparar la lesión donde fue el trauma. Bueno, excelente. Ya hablamos de colon, hablamos de recto. Hoy, doctora Sáenz, hablemos sobre ano. ¿Cómo podemos lesionarnos el ano y qué tipo de lesiones son las más frecuentes? Frecuentemente, ya vimos el video que hablábamos de los malos hábitos al comer, sufrimos estreñimiento. El mismo estreñimiento nos causa una lesión en el ano cuando las heces duras están saliendo a través de causando una fisura anal. Y en este caso los síntomas son el sangrado y el dolor durante la defecación.
y otras patologías que se pueden estar asociando también, pero que no es una lesión directa, sino que es parte de un problema de defecación como el estreñimiento, son los hemorroides, ¿verdad? No hablando como lesión como tal, sino que es una situación producida por un estreñimiento. Pero hablando de otro tipo de lesiones, pueden ser las causadas durante el parto, es decir, pasa el feto que es un poquito más grande del introito vaginal, cuando pasa rasgando toda el área y puede verse lesionado el ano. Y entre otras, puede ser también lo que mencionábamos, la introducción de objetos extraños a través del ano o las prácticas sexuales directamente. En este caso, bueno, ya tenemos más o menos los síntomas. Ahora, el otro que se me olvidaba preguntarles, los abscesos rectales, ¿cómo se va a dar un absceso rectal? El absceso rectal pues es una acumulación de pus alrededor del ano y que frecuentemente se da por una obstrucción de las glándulas que están a nivel anal. Entonces, ¿cómo se llegan a producir? Puede ser un antecedente de estreñimiento, un fecalito, es decir, una bolita de heces se queda atrapada en una de esas glandulitas, obstruye y se produce una acumulación de heces. También es los mismos traumatismos o volvemos a las relaciones sexuales a través del ano, pueden llegar a producir un absceso anal. Ok, identificamos un absceso anal, llegamos al quirófano, vamos a debridar, vamos a quitar ese pus que está y los tejidos necróticos o muertos que están alrededor. También la misma presencia del pus pueden lesionar las estructuras que están alrededor del ano, entonces ese es otro tipo de lesión. Exacto, el absceso al romperse, o incluso si no es drenado a tiempo y se drena espontáneamente, puede ocasionar que serían lesiones fístulas, probablemente incluso hasta... Probablemente sí, ya ahí ya estamos hablando de enfermedades propias del ano, que son unas fístulas anales que son producidas después de un absceso, ¿verdad? Ya sea que no se drenó o ya sea que se haya drenado. Entonces, ¿qué es una fístula? Es una comunicación que hay entre la luz del recto y la piel cercana al ano. Es como un tunelito de hormiga para que la gente se imagine cómo es esto. Es una comunicación entre estas dos superficies, ¿verdad? Que de igual manera tiene que ser sometido el paciente a una intervención quirúrgica porque no hay ningún tipo de medicamento que la pueda resolver. Pero también fístulas igual podría ser no solamente hacia el exterior, sino también dentro del mismo interior. En el caso de las mujeres, por ejemplo, una fístula recto-vaginal, ¿no? En los casos de, por ejemplo, un parto, ¿verdad? O en casos de proctitis por radiación, las pacientes han sido sometidas a radiaciones por cáncer cérvico-uterino, debilitan las paredes de la vagina y del recto, entonces ya hay una comunicación entre el recto y el ano. Ok, bueno, entonces ya vimos cómo nos podemos lesionar el colon, cómo nos podemos lesionar el recto, cómo podemos lesionar el ano y cuáles serían los síntomas que tenemos que estar alerta. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Bien, gracias a Dios y orgullosa de verlos a ustedes en el programa. Quiero hacerle una pregunta a la doctora Sáenz. Díganos. Vale, a mí me operaron de hemorroides, pero en el momento que me operaron, quizás, no sé, como uno no es un experto en eso, fíjese que me dejaron bueno, le voy a hablar así, como una chorquita guindadita, que siempre sale un líquido, pero cuando yo padezco de colon, cuando yo estoy bien deprimida, que no he comido papaya o no he comido fruta, algo así, me cuesta hacer en el baño. Siempre se me hace una fisurita ahí y me sangra. Esa es mi pregunta. Okay. ¿Me quiere preguntar algo más? No. Gracias por llamarnos, señora. Ahorita le contesta a la doctora qué podemos hacer. Gracias. Principalmente la fisura que se le ha formado no necesariamente es consecuencia de la cirugía que se le ha realizado. Bien dice usted que cuando come poca fibra, que no come papaya, que no come estas frutas, las heces se vuelven más duras y obviamente la piel del ano es sumamente delicada y por lo tanto el paso de las heces endurecidas lastiman y eso es independientemente de cualquier otra cirugía que le hayan hecho, pero sí va a depender mucho de sus hábitos alimenticios. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirla? El consumo de agua, yo siempre sugiero que sea más de 2 litros de agua al día,
el consumo de fibra, a esto le llamamos pan integral, avena, y las frutas que son número 1 en producir este ablandamiento de las heces, como la papaya, la ciruela y la piña, ¿verdad? Y al no más encontrar un síntoma como dolor y sangrado, nos está diciendo que hay una fisura y que tenemos que asistir inmediatamente al médico para saber si no es algo más, porque los síntomas los podemos tener, pero no sabemos definitivamente de qué es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que consultar y si no podemos consultar, digamos hoy mismo o mañana o lo más pronto, tenemos que cumplir estas medidas higiénico-dietéticas. Excelente, gracias doctora, espero que le hayamos ayudado señora. Y nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Aunque muchos pueden pensar que el estreñimiento es un problema de salud leve, se debe tratar de manera oportuna para evitar que se convierta en un problema crónico. La medicina alternativa le apuesta a corregir este problema a través de tratamientos con aloe vera o sábila. Esta es una de esas plantas medicinales con múltiples beneficios para la salud tanto a nivel interno como externo. Los expertos en esa área manifiestan que tomar todos los días su jugo contribuye a limpiar de manera natural el colon y facilitar la eliminación de los desechos. Existen estudios que afirman que un compuesto del aloe llamado aloína es el responsable de luchar contra el estreñimiento. ¿Por qué es importante realizar controles médicos en la lucha contra el cáncer? La respuesta después de la pausa. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. ¿Por qué es importante realizar controles médicos en la lucha contra el cáncer? Para ir un paso adelante en la lucha contra el cáncer, es importante que se realicen controles médicos periódicamente. El cáncer de mama, cuello del útero, colon y recto son los tipos de cáncer que causan más impacto en la salud, pero pueden curarse si se detectan a tiempo y si se tratan adecuadamente. Para ello, es indispensable mantenerse en controles médicos. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. GNC, marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. La cadena estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva más de 80 años desarrollando productos para el cuidado personal de salud. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva, cuidados de salud y belleza tanto para ti como tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Bueno, buen provecho a ustedes que están almorzando y continuamos con nuestro programa hablando de las lesiones de colon, recto y ano. Ya hablamos de los síntomas, hoy hablemos de cómo se diagnostican y ahí quiero que el doctor Trabanino nos ayude. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que se utilizan para diagnosticar este tipo de lesiones? Bueno, las lesiones del colon, recto y ano, inicialmente pues lo que hay que tener primero es una sospecha clínica. Y luego, pues, los colegas aquí no me dejarán mentir que el mejor método de diagnóstico para cualquier lesión de cualquier órgano del cuerpo humano es el examen físico. Hay que recordar, hay que reconocer el paciente que tiene dolor abdominal, nos va a decir el pacientito, ya sea apuñalado, golpeado, etcétera. Por supuesto, luego de haber tenido esa sospecha, de haber realizado ese examen físico, tenemos métodos de diagnóstico que nos van a servir a nosotros para para tener un mejor diagnóstico más fino y para poderle dar ofrecerle el mejor tratamiento al paciente.
Primero debemos pensar de que hay exámenes sanguíneos, ¿verdad? Tenemos que nos puede ayudar a nosotros un examen de un hemograma, donde observaremos que los glóbulos blancos podrían estar elevados. La proteína C reactiva, que es un examen que nos dice a nosotros si hay proceso inflamatorio. Luego, pues, hay que recordar también, pues, que si nosotros sospechamos de que puede haber una perforación del colon, si, pues, se revienta el colon, pues va a haber aire dentro de la cavidad peritoneal, y si, pues, con una radiografía de tórax sentado en que el aire se va hacia arriba, podemos ver una interfaz, el diafragma y el hígado. Eso nosotros le llamamos aire libre en cavidad. Eso nos indica de que hay una perforación de una víscera hueca. Eso es con respecto al colon. Cuando ya tenemos lesiones del recto, tenemos nosotros dentro de nuestro armamentarium, por decirlo así, es el rectosigmoidoscopio rígido, que nos permite observar más o menos hasta 25 centímetros por arriba proximal al ano, y ahí nosotros podemos observar pequeñas perforaciones, rasgaduras de la mucosa. Podemos observar cuerpos extraños que son causas de trauma rectal también. Por medio del rectosigmoidoscopio podemos ayudarle al paciente de cierta forma, ¿verdad? O extrayendo algún objeto, etc. Pero el rectosigmoidoscopio va a ser de gran utilidad para nosotros. Luego de eso, también ya en la porción de la región del ano, ahí extremadamente importante el examen físico, pues hay que observar con el simple hecho de hacer una inspección anorrectal. Podemos observar lesiones perineales, otras patologías anorrectales como las que mencionó la doctora, y además de eso también tenemos, cuando tenemos sospecha de lesiones de los músculos, tenemos pues la capacidad de preguntarle al paciente que apriete la región del ano, que relaje, así como podemos sentir nosotros si hay algún tipo de lesión. Si ya nosotros necesitamos algún estudio de imagen, se puede utilizar el ultrasonido endoanal, que nos da un dibujo exacto de dónde puede estar la lesión del ano, del músculo del ano. Y hay otros exámenes un poco más caros, como la resonancia magnética, que ya nos pueden dibujar todo el periné, los músculos del esfínter anal interno, el esfínter anal externo, y dependiendo pues ya con todo esto del tipo de lesión que nosotros tengamos, podemos escoger el mejor tratamiento pues para nuestro paciente. Bueno, entonces quiere decir que los métodos diagnósticos se van a ir utilizando dependiendo de los síntomas, de lo que el médico vaya viendo. No es receta de cocina que todos se le hacen a todos, sino que es individualizado. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este interesante tema. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que continúa nuestra promoción en la que estaremos regalándole 3 meses de gimnasio y asesoría nutricional en el gimnasio Bodytech y Clínica Vilá. Participe como en Facebook, enviando una fotografía donde usted aparezca haciendo algún tipo de ejercicio. Cada semana se elegirá como ganador a aquel que tenga el mayor número de compartidos en su fotografía. Así que búsquenos en Facebook y aproveche esta oportunidad de cambiar su estilo de vida. No lo desaproveche, definitivamente una gran oportunidad. Bueno, y recuerde que vivimos con estrés todos los días, así que vamos a nuestra sección de 1 minuto sin estrés. Y cuando volvamos de la cápsula, llámeme. Si quiere ganarse una terapia antiestrés gracias a Stress Center, llámenos y hay una al aire
y 2 en Facebook para que usted también pueda participar. Veamos la cápsula. El vendaje neuromuscular, una técnica creada en 1979 por el doctor Kenzo Case, quien buscó promover una nueva técnica para disminuir el dolor, disminuir la inflamación, aumentar el rendimiento deportivo. Actualmente en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 se utilizó mucho esta técnica, ya que le ayudó a muchos atletas a aumentar su esfuerzo sin retirarse de las competencias. Actualmente nosotros lo estamos utilizando en la clínica Stress Center y hemos visto muy buenos resultados en cuanto al mejoramiento de los pacientes. Por eso los invitamos que vengan aquí a la clínica a utilizar esta nueva técnica. Bueno, y ya tenemos una llamada en estudio. Nuestra participante quiere también ganarse su terapia antiestrés y parece que va a hacernos una pregunta también. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Felicidades está? por su programa. Muchísimas gracias para ustedes, con mucho cariño a toda la producción de Salud TV. Cuéntenos, ¿en qué le podemos servir? Quiero ganarme la terapia. Exacto. Y además me dijeron que iba a hacer una pregunta. Cuéntenos, ¿en qué le pueden servir nuestros especialistas? Así es. Fíjense de que yo tengo 10 años de padecer de estreñimiento. ¿Sí? Y este año me dejaron una ultra. Ajá. Pero de estómago, no me recuerdo exactamente cómo era el nombre, pero me salió negativa. Pero yo tengo ese problema que si yo no tomo la fibra, yo no puedo ir al baño. ¿Y ha cambiado sus hábitos alimenticios? ¿Toma agua? Sí, mucho. Y lo que le quiero decir... ¿Sí? Sí, lo que le quiero decir es que si yo no tomo la fibra que me dan en el seguro, yo no puedo ir al baño, pero el problema es que yo soy diabética, tengo 13 años de ser diabética y dicen que la fibra no la tengo que tomar porque tiene azúcar. No sé qué me puede decir el doctor. Muchas gracias, doctora. Felicidades, se ganó su terapia antiestrés y ahorita veamos qué le recomiendan nuestros especialistas. Gracias por llamar. Recuerde que también se pueden ganar las demás personas, 2 que están en Facebook con la dinámica que ustedes ya conocen. Ajá, doctores, ¿quién me le van a recomendar a la señora que tiene 10 años de estreñimiento, que es diabética? A ver. Bueno, pues mire, pues lo primero que le quisiera decir es que el estreñimiento, primero que todo, usted tiene que saber qué es lo que es estreñido. Muchas veces el paciente le dice, doctor, es que fíjese que yo voy cada 2 días al baño. Eso no es estreñimiento. Lo más importante cuando hablamos de estreñimiento crónico es que usted quede satisfecha en el momento de la evacuación. No importa tanto la frecuencia con que usted vaya al baño, pero sí importa en que usted quede satisfecha. Más o menos para que usted sepa, pues la definición de estreñimiento es cuando los intervalos entre evacuación y evacuación son mayores a 3 días, cuando usted no queda satisfecha en el 25% de las evacuaciones, cuando usted hace muy duro en el más del 25% de las evacuaciones. Entonces no quiere decir de que porque yo no fui el día de ahora ya soy estreñida. Usted sí tiene un problema de base que es la diabetes. Normalmente los pacientes con diabetes tienen ya el sistema eléctrico, el sistema nervioso que llega a provocar que el intestino se mueva adecuadamente, se empieza, por decirlo así, a enfermar. Entonces el mensaje para que se mueva su intestino ya no es el mejor. Eso se llama neuropatía. Entonces hay que recordar también de que sí, usted sí dice, es cierto que necesita fibra para ir al baño,
Pero eso es todo, eso es lo que necesitamos todos los días. Si nosotros comemos fibra, vamos al baño. Entonces usted ya tiene su diagnóstico y ya tiene su tratamiento. Su diagnóstico probablemente es el estreñimiento secundario a una pobre dieta en fibra. Pero si usted come fibra, usted va al baño. Entonces yo lo que le aconsejo es que tal vez consulte con su endocrinólogo, que es el que le lleva todo el tema de la diabetes, y que le recomiende una dieta alta en fibra que no interfiera con su diabetes. Desde el punto de vista de la fibra, hay algunas presentaciones de Psyllium plantago en el mercado, que no voy a decir la marca, pero que no tienen azúcar. Probablemente no es la que dan en el seguro, pero tal vez si usted la compra en las farmacias, ahí sí hay para que usted se mantenga en sus límites de la glucosa. Bueno, entonces ya le contestamos, señora. Espero que haya sido de su agrado la respuesta y a buscar ese Psyllium plantago sin azúcar. Vámonos a un corte y venimos con lo último del programa de hoy. Los cambios en la alimentación son indispensables para los pacientes que presentan lesiones en el colon, recto y ano. Vea los siguientes consejos. El desayuno es importante para regular sus intestinos y hacerlos funcionar para evitar el estreñimiento. Para lograrlo, debe ingerir algo de fruta, fibra y algunas bebidas calientes con las que pueda estimular el movimiento intestinal. Coma despacio y procure masticar bien los alimentos. Haga una dieta pobre en grasas y rica en proteínas. Evite el consumo de alimentos que produzcan gases como los frijoles, la coliflor y los rábanos. Evite también comidas con mucho condimento y chile. En cambio, coma frutas que ayuden a la digestión como la papaya y el guineo. Es básico y esencial que aporte una correcta hidratación a su cuerpo. De este modo facilitará la digestión, eliminando toxinas y mejorando el funcionamiento de su organismo. Además, es importante que se mantenga activo. Consulte a su médico sobre los ejercicios indicados para usted. Bueno, ya se nos termina el programa casi, pero no quiero que nos vayamos sin antes hablar de los tratamientos de las lesiones de colon, recto y ano y un poquito de prevención, y para eso quiero que el doctor Salguero nos ayude a ver qué vamos a hacer. Ya cuando hay lesiones, ¿qué se hace? Sí, bueno, como decía, las lesiones de colon hay que dividir colon y recto. Las lesiones de colon generalmente son lesiones que terminan siendo un traumatismo multiorgánico. Digamos que puede estar lesionado el hígado, puede estar lesionado el vaso, puede estar lesionado el colon, el intestino delgado. Entonces uno decide qué hacer según la magnitud del trauma, ¿verdad? Es decir, según el área que esté involucrada del colon, si solo tiene una pequeña isquemia, si solo tiene una laceración, si los otros órganos han provocado una hemorragia tan intensa que el paciente entra en shock, que necesita transfusiones de sangre, y lo otro es el tiempo de evolución que lleva el trauma para decidir si le hacemos colostomía o le hacemos reparo primario a las lesiones de colon. Quiero recordar que en la guerra de secesión casi al 100% que tenía traumas de colon se le hacía colostomía. En la Segunda Guerra Mundial fue menos, en la Primera Guerra Mundial fue menos, en la Segunda menos, y en la guerra de Vietnam fue casi el 20% era lo más que se le hacía colostomía. Generalmente se intentaba el reparo primario porque los hospitales se fueron al sitio de la guerra y el tiempo que evolucionaba entre un trauma de colon y la asistencia médica se redujo significativamente. En cuanto al trauma de recto, pues es más o menos el mismo concepto. El trauma de recto, cuando hay una laceración, cuando hay un daño, generalmente produce hemorragia, hay que ir a parar el sangrado
hay que ver qué magnitud tiene, qué tan complejo está, qué otros órganos están afectados y qué grado de contaminación ha habido para decidir si se le hace reparo primario o se le hace colostomía. En las lesiones ginecológicas, que generalmente son agudas, hay un traumatismo del esfínter y la mayoría de veces los ginecólogos son capaces de reparar el daño y la paciente se recupera perfectamente. Cuando de repente hay una mala recuperación, el esfínter se retrae y nosotros vemos estos traumatismos de manera crónica. Para eso es donde sirven el ultrasonido endorrectal y principalmente el examen clínico, el que nos va a decir si hay un daño, si hay un adelgazamiento del esfínter anal y los síntomas de la paciente principalmente, que nos va a decir que tiene una salida de gas, de líquido o de heces sólidas, aun cuando no esté defecando. Entonces, dependiendo de eso se decide qué tratamiento se hace. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y recuerde la prevención, lo importante, una buena dieta en fibra, los hábitos higiénicos, mucho cuidado y especialmente consultar en caso de que tengamos sospecha de que puede haber una lesión en cualquiera de nuestros órganos. Se nos terminó el tiempo, solo quiero darle las gracias a nuestros doctores, doctor Salguero, doctor Tramanino, doctora Sáenz. Un placer de verdad tenerlos por acá y muy agradecidos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana es viernes, venimos, recuerden, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hablaremos de tratamientos para el cáncer de mama. Por hoy que tengan un lindo jueves y Dios los bendiga.